A continuación se presenta un ejemplo de una investigación con estudio de caso, que se titula De la congoja a la satisfacción, el conocimiento emocional del profesor de matemáticas, el cual fue realizado por García González María y Pascual Martín María Isabel. Esta presentación está a cargo de Karina Núñez Gutiérrez, estudiante del doctorado en Ciencias con especialidad en Matemática Educativa de la Universidad Autónoma de Guerrero. El objetivo de la presentación es poder explicar una investigación con estudio de caso en educación matemática. El contenido de la presentación es el siguiente. En primer lugar, abordaremos el planteamiento del problema. Seguidamente, marco analítico. Asimismo, la metodología de la investigación. Posteriormente, el análisis de los datos y resultados. Presentaremos algunas reflexiones finales y, por último, referencias bibliográficas. En el planteamiento del problema se reconoce la alta influencia del afecto en la motivación académica y en el aprendizaje escolar. Particularmente, esta investigación se interesó por las emociones del profesor de matemáticas para visibilizar las variables afectivas en la enseñanza de su área y así conducir a la reflexión sobre su importancia. Por tanto, el objetivo del estudio consiste en indagar sobre el conocimiento emocional de un profesor Nobel de matemáticas. El modelo analítico que se sustenta este estudio es el MTSK, que por sus siglas en inglés se reconoce como el conocimiento especializado del profesor de matemáticas. Para enseñar las matemáticas, el profesor necesita conocer las matemáticas que va a enseñar y cómo las va a enseñar. Para ello, necesita tener conocimiento matemático y conocimiento didáctico. Este modelo caracteriza dos tipos de conocimiento, que son los señalados anteriormente, y añade un subdominio de creencias sobre la matemática y sobre su enseñanza y aprendizaje, que de acuerdo a los fundamentos de este modelo permea el conocimiento especializado del profesor en torno a los dos tipos de conocimiento. Este subdominio de creencia ya incluye aspectos relacionados con las emociones, como es el caso de la identidad profesional. Las investigadoras consideran que dentro del conocimiento especializado del profesor de matemáticas puede incorporarse el conocimiento emocional, que es parte central del subdominio de creencias del modelo analítico. El objetivo es poder comprender al profesor, su conocimiento y su actividad docente con mayor profundidad, que logra aportar un nuevo punto de análisis para poder abordar la complejidad del conocimiento profesional y la labor docente, concretamente en el área de matemáticas. Por otra parte, desde la teoría de la estructura cognitiva de las emociones, se considera de que se puede evidenciar por tres fuentes. La primera, la del lenguaje; la segunda, observación de la conducta; y la fuente fisiológica. Hay una clasificación de los tipos de emociones concebida por esta teoría. Por ejemplo, si en una situación se percibe un descontento por un acontecimiento indeseable, la teoría denomina a la emoción que se experimenta congoja. Se puede pensar en diferentes palabras que se pueden expresar ese descontento por medio de añoranza, pesadumbre, sentirse mal, entre otros. Todas ellas denotan intensidades diferentes, más o menos altas. Sin embargo, la teoría utiliza la palabra congoja por considerarla una palabra emocional neutra. Esta clasificación permite estudiar las emociones presentes en el estudio. Ahora bien, la metodología de la investigación se sustentó de un estudio de caso, que fue anunciado como ejemplo al inicio de esta presentación. Esta investigación se interesa por recolectar evidencia del conocimiento emocional del profesor de matemáticas, en uno en particular como lo es el profesor Nobel de 39 años de edad de formación en arquitectura. Este profesor se dedica a la enseñanza de matemáticas en el grado de segundo de secundaria.
Como características propias de un estudio de caso, es necesario diversas fuentes que permitan la recolección de información. Este estudio tiene 5 fuentes de recolección de información, tales como una entrevista biográfica al profesor para conocer las experiencias emocionales propias y de sus estudiantes que reconoce en su práctica docente. Tenemos también autoinformes de experiencias de clase para percatarse de las experiencias emocionales. En tercer lugar, tenemos las entrevistas realizadas a 4 estudiantes para poder conocer las emociones que reconocen de su profesor y también las de ellos. En cuarto lugar, tenemos observaciones de clase para poder evidenciar las fuentes 1, 2 y 3. Por último, tenemos entrevistas semiestructuradas al profesor con el fin de alcanzar información que quizás no fueron consideradas por las anteriores fuentes. Análisis de los datos y resultados. Las emociones identificadas en este caso de estudio han sido nombradas de acuerdo a las definiciones proporcionadas por la tipología de emociones mencionada anteriormente. Se han identificado 2 tipos de emociones en el caso de Diego como parte de los hallazgos. Tenemos la congoja por enseñar matemáticas y la satisfacción por comprender un tema y enseñarlo. Se entiende por congoja el descontento por un acontecimiento indeseable, que fue manifestado por el profesor por medio de palabras emocionales de sentirse frustrado, no sentirse cómodo, sentirse agobiado en el proceso de la enseñanza y aprendizaje del área. Por otra parte, la satisfacción por comprender un tema y enseñarlo se entiende como el contento por la confirmación de la previsión de un acontecimiento deseable. En este caso en particular, Diego manifiesta que cuando comprende el tema matemático prevé que podrá enseñarlo. En particular, el tema matemático fue el sistema de ecuación 2×2 por medio del método de igualación. La congoja y la satisfacción de Diego forman parte de su conocimiento emocional. Estas emociones tienen como situaciones desencadenantes de su conocimiento especializado. Reflexiones finales. La presente investigación es un ejemplo de un estudio de caso porque se interesó por un caso en particular, como lo fue el caso de Diego, cuyos datos surgieron del campo. Otra de las características del estudio de caso y que se evidencia en este ejemplo es la recolección de la información, que se emplearon diversas fuentes para su estudio. Una de las conclusiones de la investigación consistió en que el caso de Diego es común en profesores nobles. Al principio, todavía comprometido con la profesión y dar lo mejor de sí mismo para el progreso de los alumnos, los profesores son propensos a experimentar emociones negativas y con el tiempo éstas se superan, lo cual fue confirmado con este estudio. Muchas gracias.